Aprenderemos los elementos que integran la citación de medios electrónicos como libros, revistas, periódicos, páginas web, documentos dentro de una página web. La citación de las redes sociales con Twitter, YouTube, Instagram, Facebook y iniciaremos con el libro electrónico por la importancia y el uso de este material. Los elementos que debemos considerar para realizar una cita electrónica de un libro son los que tienes en pantalla. En esta diapositiva se han remarcado en color rojo tanto los puntos como las comas debido a que son elementos importantes y dividen la información de una referencia. Para citar un libro electrónico, principalmente tiene 3 nuevos elementos que agregar y son la fecha consultada, la URL o mejor conocida como el vínculo o link, y ese dato lo obtenemos de la página web que estamos visitando. El DOI, que es una forma segura de identificar un documento digital, garantiza el acceso directo y permanente al recurso electrónico que cambiará su dirección en la red. Se usa en publicaciones electrónicas como revistas científicas y capítulos de un libro electrónico, artículos, actas y comunicaciones de congresos, software, video, etc. La referencia se ve de la siguiente manera. Las secciones resaltadas en color son la diferencia entre un libro electrónico y uno físico. Como puedes observar, la cita electrónica contiene más información. Los artículos de revista. Los elementos para citar una revista electrónica o impresa son los siguientes. Si la cita es electrónica, es necesario agregar los 3 elementos anteriormente vistos. Consulta, URL, en caso de que se tenga el DOI, el cual es una serie de números conformados por 2 grandes bloques, los cuales están separados por una diagonal. La primera serie corresponde a la entidad que registra y la segunda a la que identifica el objeto. En las referencias veremos 2 ejemplos. El primero, este cuenta con una fecha de consulta y con la URL del artículo. El segundo tiene la fecha de consulta, pero este cuenta con el DOI. Al tener esta información, ya no es necesario referenciar la URL debido a que, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, con este dato es muy fácil localizar un documento en la web. Artículo de periódico. La diferencia entre la cita impresa y electrónica de un periódico, como puedes darte cuenta, es la sustitución de un número de página por un número de párrafo, de donde se extrae la información, la fecha de consulta y la integración de la URL. Si el artículo de periódico en línea no tiene volumen, número o números de páginas, puedes omitir los elementos faltantes. ¿Cómo citar una página web o un blog? Proporciona la fecha tan específica como se pueda. El título de la página web se debe de escribir en cursivas. En muchas ocasiones, cuando tomamos la información de un sitio web, no siempre tiene el nombre de quien lo escribió. En estos casos, recurrimos al autor corporativo, como lo puedes ver en este ejemplo. Documento dentro de una página web. Desde sitios web podemos encontrar diversos archivos adjuntos, como un Excel, un PowerPoint, más comúnmente un PDF, entre muchos otros. En estos casos, la URL debe contener el nombre del archivo y la extensión del documento. Solo debes de responder estas preguntas: ¿quién, dónde, qué y cuándo? De esta manera, es muy fácil identificar los datos que requieres, como lo vamos a ver en los siguientes ejemplos. Iniciemos con Twitter. Para referenciar requerimos los siguientes datos: nombre de la persona,
nombre del usuario, fecha de publicación del contenido, el contenido de la entrada. Este debe de estar limitado a las 20 primeras palabras y debe de incluir el hashtag. Además, se escribe en cursivas. Entre corchetes, la descripción del contenido, en este caso es un tweet. Después mencionamos el nombre de la red social, Twitter. Y por último, la URL. Aquí tenemos el ejemplo de una referencia completa de un Twitter. En YouTube. Como puedes observar, los elementos para hacer una cita de YouTube son los mismos que para un Twitter. La diferencia principal radica en la descripción audiovisual, que obviamente en este caso es un archivo de video, el cual se debe de escribir entre corchetes, y la red social es YouTube. Instagram. Por la naturaleza de esta red social, podemos hacer dos tipos de cita, la de una cita de imagen o la de un video. En la sección de elementos, como lo hemos venido haciendo, se marcan los elementos que son propios de cada cita. En este ejemplo tenemos una cita de una fotografía y se menciona entre corchetes. Sin embargo, si fuera un video, aquí deberíamos de especificarlo. Facebook. La referencia de Facebook sigue los mismos elementos. La diferencia radica en que se deben utilizar las primeras 40 palabras y no incluye una descripción audiovisual. Se pone de manera inmediata entre corchetes el texto publicación de Facebook. Podcast. Como te das cuenta, los audios que se encuentran en podcast también es necesario citarlos de manera adecuada bajo los siguientes elementos. Aquí requerimos el autor. En este caso, entre paréntesis, escribiremos la palabra presentador, las fechas de emisión del podcast, el título en cursivas, como se ha venido haciendo a lo largo de esta presentación. Entre corchetes especificamos que es un audio de podcast y la URL. Aquí te dejo algunas referencias que estoy segura te van a ser de utilidad. Por último, te comparto una bibliografía sobre estos temas. Hasta pronto.